puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Encontramos a Cazzu llegando a México para el lanzamiento de su libro Perreo, y como siempre habló de todo. Ustedes la recuerdan que ella es la ex de Cristian Nodal. Óyeme, Rally, la cantante, y pues y como tú dices, madre de la hija de Cristian Nodal, nos habló de su situación económica. Le está saliendo al paso las críticas y hasta responde si pelearía con el papá de su hija, Cristian Nodal, por el dinero para la manutención. Hace unos momentos llegó Cazzu al aeropuerto de México para promover un libro de su autoría titulado Perreo. Bueno, estoy muy feliz, la verdad estoy feliz de poder presentarlo acá en México. Tenía mucha ilusión, lo estaba esperando con muchas ganas que se pudiera editar en México. Y bueno, por fin, no quería perdérmelo, así que me vine un día, dos, nada más. Hace poco la cantante habló de los esfuerzos que está haciendo para comprarse su propia casa allá en Argentina. Sí, o sea, quizá pasa algo de que ustedes no están tan acostumbrados a escucharnos a las chicas hablar de lo normal, digamos. Para mí es normal estar ahorrando para comprar mi casa. Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo y bueno, y son cosas que siento que está buena hablarlas porque también es nuestra realidad, digamos, los artistas somos como ustedes, que también alguno de ustedes capaz ahorra para su casa. Pero sobre... Claro, por supuesto, y no siempre dependen de un otro. Pero sobre la soltera, ¿qué vicisitudes te enfrentas justo para pues salir adelante? Veíamos este tema de discriminación por el tema de los tatuajes y demás. ¿Cómo fue esa situación? No, bueno, esas son cosas que a nosotros nos pasan y que creo que, bueno, acá también se ha hablado un poquito de la que no parecía y un montón de esas cosas que yo he escuchado por ahí. La verdad es que yo me siento súper orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mí lo que quiero mostrar. Me gusta usar poca ropa, me encanta me encanta todo lo que hago y soy orgullosa porque yo soy así y estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio es de los otros y es un problema de los otros. ¿Inti cómo está? Inti está bien, es la primera vez que la dejo. ¿Con quién la dejas? Porque vienes a trabajar. Y con su abuela y sus tías, o sea, mi mamá y mi hermana. Así que sé que está súper divertida y bueno, espero la próxima poder. ¿Has recibido el apoyo de Cristian Nodal? O sea, la manutención, la pensión alimentaria. Se podría decir que sí, no tenemos la verdad que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno. ¿Y pelearás pelearás porque sea justo? Legalmente me refiero. Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar. Y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer. Varias cosas dijo Cazzu que nos van a dar tela de qué hablar, Raúl. Y primero, que no pelearía para que Cristian le dé más de lo que él cree que es justo. Lo que a mí me indica es que no piensa que es suficiente le está dando Cristian para la manutención de su hija. Esto va peor que esto. Esto se convierte, ¿verdad? Y se convirtió en... Yo lo dije aquí, cuando se casó él con Ángela Aguilar. Cristian, que tenía y que lo conozco, lo amo, lo quiero, para mí es uno de los mejores cantantes de la música regional mexicana que hay. Creo que hizo una mala decisión, no que se peleara con ella, porque eso es normal. La gente se divorcian y se separan diariamente. Lo peor fue de la manera que lo hizo tan rápidamente, empezó la relación con Ángela Aguilar. Y de momento, señores, esto le ha afectado la carrera a Ángela Aguilar, le ha afectado la carrera a Cristian Nodal, y yo se lo dije en aquel tiempo, no a Cristian, pero a la gente que trabajaban con él, oye, ten cuidado porque esto le va a afectar la carrera. Y Cristian, que estaba lo que era en la cima de la música regional mexicana, se le ha puesto la cosa un poco más difícil ahora. Al igual que Ángela Aguilar, que
Que bueno, pero ya no sé por qué los artistas, quizás porque son muy jóvenes o porque hacen lo que ellos piensan con su corazón y no están pensando lo que le puede pasar verdaderamente en sus carreras. Para mí esto fue algo muy difícil de asimilar para el público. Y miren, todo el mundo lo está pagando en este momento. Ella no recibe suficiente dinero, Cristian no tiene tantos conciertos y Ángel Aguilar tampoco. Hay escándalos que el público no perdona, ¿no? Ya. Sí, exactamente. Pero no, bueno. yo creo que eventualmente los van a perdonar, pero son cosas que no se deben de hacer y son cosas que te hacen lucir muy mal.